Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a les entrevistes, a vostra participació. Anem a començar ja amb el divendres de tertúlia, encara que Àlex s'estiga pegant amb tots els bolis que tenim per ahí al pot. Están para hacer bulto, Àlex. Joder. Hay uno que funciona, al final igual lo encuentras. Tío, no, aquí he probado los 7 bolis que tienes aquí y no... ¿No va ninguno? No va ninguno, tío. Pues ahora bueno, no pasa nada, yo tengo buena memoria. Ahora colectivizo alguno y te la puedo llegar. Àlex Corrons, analista polític. Bon dia. Bon dia, hippie, del grup de Treball per l'Amnistia Social. Bon dia. Bon dia, Manolo. Bon dia. Antonio Pérez Collado, company de la CGT y del Ateneo Libertario al Margen. Bon dia, Antonio. Hola, buen día. Bon dia. Voy a dar un bolígrafo al compañero. Sí, Hombre, así está. Aquí hay que ser solidarios. Solidaridad obrera. hay que dar ejemplo, coño. Hay que compartir. Propaganda por el hecho, ¿ves? Exactamente. Ahí estamos. Vamos a empezar. Antonio tenía una queja por aquí. Dice, nos han quitado el agua y no nos han puesto el grifo de cerveza. Esto... No sale mal. Y solo hay 2 bolígrafos. Y solo hay 2 bolígrafos. Estamos... No sé a quién vamos a ir a demandar aquí. Estamos muy mal. Muy mal, muy mal. Molt mal. Anem a començar amb este divendres de tertúlia. Bueno, Hippie ens ha dit que la setmana que ve se'n va a Mèxic, després ens contarà un poquet. La Jolín. semana que viene, ¿no? Me has dicho, Hippie. Tal cual. Antes de que se forme tal cual. gobierno. A bailar. Nos vamos y venimos en 4 o 5 días, o sea, la gente escapará pitando. Vamos a un concierto de Skatex, que es un festival de reggae y ska que hacen allí, que se juntan miles de personas, y como ahí hay mucha gente que nos quiere, pues nos han propuesto acudir. En fin, no penséis que es fácil para la gente en México llevar a 10 personas a participar de un festival, pero es que es un festivalaco del copón, con Escatalais, con un montón de gente. Es que ponerme a deciros todos los grupos es increíble. Y sí, pues a ver qué nos depara en esta ocasión México, en nuestro 4º viaje. Y... La última tuvisteis un trayecto complicado, ¿no? No sé, que se os estropeó la furgona, ¿no? Fue un 1 de mayo, sí. Aquello fue una experiencia intensísima, pero también muy vital, y es de las que, bueno, pues... tienes que tener las características de un grupo como el nuestro para encontrarte en esas circunstancias y conocer realmente el México de verdad y auténtico. Pues después, si quieres, lo recordamos para la gente que pueda estar escuchando por México, por internet, que la hay, porque seguro que tiene que haberla. Por aquí nos lo marca, así que... Sí, hace poco también enviamos un mensaje solidario a la gente en Chile, porque en Chile es que nos han llamado infinidad de veces, no hemos podido ir, pero tenemos a través de las redes y eso, una gran cantidad de gente que oye nuestra música y que pues por decirlo de alguna manera, nos han hecho llegar, y sabemos que toda la represión en Chile a los colectivos sociales libertarios, a los colectivos sociales de barrio, a los de mujeres, etcétera, pues les han cortado todo tipo de comunicación. Como creo que vamos a hablar de eso. Estaba pensando como lo que... Pues es una de las medidas que tomó el gobierno chileno en esta oleada de protestas en la calle, que fue suprimir todo tipo de posibilidades a la gente que utilizaba un medio, porque en realidad los móviles, internet y tal no son más que un medio, ¿no? Entonces, claro, había que impedir de una manera u otra la fluidez de la comunicación en las respuestas, la utilización de instrumentos sencillamente pues que están al orden del día hoy, ¿no? Y pues sabemos de colectivos y personas a miles que es que ahora no pueden acceder, no pueden tuitear, no pueden entrar en Facebook, no pueden, cuando publican un blog o una página inmediatamente se la cierran. Hay barrios enteros en los que cortan la señal para que pues, son barrios enfrentados en estos momentos a Piñera, y la cosa está mal, sí. Y entonces nada, enviamos un vídeo cortito y saludándoles porque es que teníamos en nuestra agenda también poder visitar Chile, y la verdad todo esto pues te duele bastante, y desde aquí pues enviar un saludo
a la gente de Chile, por supuesto. Doncs anem a començar amb els temes que tenim preparats. Ho estava presentant pràcticament Hippie. Un nou atac a les llibertats del govern en funcions del senyor Pedro Sánchez. Es parlava de que anaven a derogar la llei Mordassa i tot allò, però amb este decret que es tragueren de la mànega el passat dimarts, si no m'equivoque, amb aquest decret d'excepció digital, d'estat d'excepció digital, amb aquesta possibilitat de tallar les comunicacions, de tallar l'accés a internet, es dona un pas més encara, no?, amb d'aquesta llei Mordassa. Alex, te veo mirarme. Sí. Ansioso. Bueno, el PSOE es un partido, lo estamos diciendo ahora, el Partido Socialista Obrero Español es el partido fascista por definición. Es decir, todo lo que hace en los hechos es querer tener un control de las masas brutal. O sea, todas estas ideas de querer controlar a todo el mundo, es decir, de poner, es un poco lo que hablábamos, poner la zanahoria, ¿no?, para que vayamos hacia la zanahoria y luego nos meten por detrás con el palo. Esto es lo que hace el PSOE toda la vida. Nos ponen el caramelito y picamos y tal, ¿no? Es lo mismo un poco que lo que quieren hacer con los delitos de apología. Es decir, el PSOE ahora propone y dice, no, proponemos que la apología del fascismo, del franquismo y tal, sean delito. Pero no se dan cuenta que eso es... O sea, claro que se dan cuenta, ¿no?, lo hacen conscientemente. O sea, eso es abrir la puerta a que cualquiera que piense diferente al orden establecido se nos cierre la boca, o nos metan en la cárcel, o nos multen, etcétera, etcétera. Es decir, una persona que sea libertaria, comunista o fascista, o lo que sea, lo que quiera ser ideológicamente hablando. Es decir, las personas que expresen lo que les dé la gana, que digan lo que les dé la gana, en el momento en el que amenacen a alguien, o en el momento en el que vulneren o atenten contra la libertad de los demás, entonces es cuando hay que actuar. Pero por opinar, me da igual que sea en las redes sociales, en internet, en un medio libre de comunicación, o sea, cualquier persona, vamos a ser vulnerables y es más, el mayor problema que tiene esto es el efecto de autocensura que tiene esto. Es decir, que ya si tú pones una ley en la que te ponen barreras, ¿no?, para expresarte, lo que va a suceder es que muchísima gente se va a quedar sin opinar por miedo a las posibles consecuencias que eso pueda tener. Y entonces, ¿eso qué construye? Pues construye una sociedad, pues eso, de hipercontrol. Es decir, ahora mismo la tendencia que tenemos es que al final acabe gobernando el mundo Google, ¿no? Porque es así, o sea, porque tienen muchísima información, muchísimo poder, pero mientras tanto estamos en un proceso como de que te vayas acostumbrando a que 1984 se quedaba corto, ¿no? Es decir, que no te salgas de la raya, porque como te salgas un pelín, hachazo. Antonio. Pues es un paso más en el control de la libertad, y eso pues nos tiene que forzar necesariamente a estar en contra y a combatirlo. Es decir, se trata de castigar las ideas, es decir, no las acciones o las ofensas y todo eso, que ya hay leyes y hay tribunales que saben mucho y funcionan muy bien para multarte y esas cosas. Es antes de que tú lo hagas, es decir, se supone que tú eres una organización, una persona que sospechan o piensan o quieren creer que va a cometer delito, y dicen, pues te cierro la página antes. Es como si te meten en la cárcel porque piensan que vas a cometer un robo o un crimen, ¿no? Y esta sociedad se tiene que caracterizar, o por lo menos se los dicen, por la libertad de opinar y la libertad de comunicación, es decir, todas esas tonterías que nos cuentan, pero que parecía que era una intención, aunque no fuera realidad del todo, era una intención, pero no. Ahora ya directamente lo quieren censurar y prohibir. Y es curioso que, siendo un gobierno en funciones, no puede hacer nada en beneficio de la gente, ¿no? Nada se puede aprobar, todo está pendiente, el tema de las ayudas sociales, en fin. Y sin embargo esto, pues no, se cortan un duro y sacan un decreto ley, como la época de Franco. No hace falta ni debate parlamentario, que por lo menos es una representación y parece que se debate y que se decide, ¿no? Por decreto, como si fuera una dictadura. Y bueno, y ahí está. Entonces, a mí me parece que es un grave atentado.
Claro, es evidente que ellos quieren controlar todo lo que es información y sobre todo ideas contrarias al poder establecido. Y como la prensa y la televisión y las radio oficiales cada vez pues tienen menos audiencia, bueno, audiencia igual tienen, lo que no tienen es credibilidad, porque no hay diversidad y no se sacan las cosas importantes, se habla de tonterías, y lo que se ha revelado como realmente el canal de información de mucha gente, o por lo menos la gente activa y crítica, son las redes sociales y el envío de fotos y vídeos que se hace de actos de represión, de agresiones. Todo eso ellos no pueden controlarlo, claro. La televisión puede estar hablando del fútbol y de cómo va la liga y todo eso, pero la gente en sus teléfonos y en sus ordenadores está viendo y comentando y difundiendo otras cosas que a ellos no les interesa que se sepan. Y esa es la razón. Y lo hacen aquí porque son defensores del poder, son autoritarios. Se ha hecho en China, ahora ha comentado Hippie que se hace en Chile, es decir, en cualquier sitio que tienen problemas, dice, lo primero que hacemos es cerrar la posibilidad de que la gente se comunique entre ellos y además que pueda mandar esta información o estas imágenes al resto del mundo, porque eso empieza a dar vueltas y ya no hay forma de pararlo. La única forma es dificultar el acceso a esas redes. Y desde luego es una agresión con la que estamos absolutamente en contra. Hippie. Bueno, pues por disentir un poco. Vamos. Yo creo o intuyo entender lo que plantea Alex cuando dice que el PSOE, la socialdemocracia, en este caso el Partido Socialista Obrero Español, como has dicho, es un partido fascista, ¿no? Y yo creo que no es adecuado, por decirlo, no llamarle a las cosas por su nombre. Entonces, intuyo lo que quieres decir, que tiene comportamientos autoritarios, represivos, etcétera, ¿no? Pero fascismo, tendríamos que llamarlo neofascismo o cualquier otra derivación, porque fascismo, en todo caso, en el fascismo hoy no estaríamos aquí hablando, ¿vale? No existe, las sedes de los sindicatos estarían cerradas. Y cualquier tipo de disidencia, las cárceles estarían llenas, como están ahora, pero no porque la gente trafique con drogas, sino porque, como en tantas ocasiones, pues se opone al poder. Se resiste al poder y a sus tendencias. Que un partido o una tendencia política, como es la socialdemocracia, encarnada en tantos partidos en Europa y en otras partes del mundo, con una clara tendencia a salvar al sistema capitalista y a las estructuras como son los estados, también a las multinacionales, también a los lobbies económicos, etcétera, que la socialdemocracia pues tenga estas derivas, yo no lo considero tan extraño, porque es lo que yo conozco de la socialdemocracia desde que gobierna aquí en este país. Desde que gobierna aquí en este país. Indudablemente, sí, es cierto, pero es que indudablemente es el resorte, digamos, dulce de un modelo económico que tiene en estos momentos muchos frentes abiertos, un modelo económico y político, ideológico, si queréis, en todas esas vertientes, y es el problema de cómo con todos los medios que se emplean, con todos los recursos que vierte el Estado para dominarnos, aborregarnos, estupidizarnos, etcétera, cómo puede ser que todavía haya bolsas de resistencia, estados de descontento, respuestas sociales, a veces unas más tímidas, otras veces más airadas, y cómo, en cierta forma, lo que hace es repetir los mecanismos que un partido o una tendencia ideológica como es la socialdemocracia, porque no solo es aquí, pues no se distingue mucho de las prácticas que pueden tener en muchos momentos, pues lo que supone que nosotros o nosotras suponemos que debería de hacer la extrema derecha, el fascismo, ¿eh? Claro, habría que encajar de cierta forma en el análisis del contexto actual, que es fascismo. ¿Qué es lo que supone el fascismo, ¿no? Y otra cosa sería, creo yo, pues, ¿por qué el Estado, con todos sus mecanismos, o el capitalismo en esas tres vertientes, tanto la política, la económica como la ideológica, recurre a la represión cada vez que esos huecos, esas fracturas que no tienen controladas, responden?
Y aquí en este país pues se puede decir, no, porque es que estamos muy paradas, aquí no hay una huelga general revolucionaria. No estamos en... Bueno, pero las mujeres están en la calle, ¿eh? Están plantando cara. Que están los 2 últimos 8 de marzo planteando seriamente un conflicto serio. El modelo territorial con Cataluña está como estaba hace apenas nada y como está ahora. Porque todo esto que está inventando el PSOE, bueno, que estas nuevas medidas que el Sánchez va a poner en Cataluña son medidas que no son nuevas. Es que no nos tendría... Es que la deducción sería que desde mi punto de vista, es que indudablemente el PSOE no... ¿Quién inventó la ley de la patada en la puerta? El PSOE. Bueno, o la defendió el PSOE, no es que la inventara. O el GAL, un grupo terrorista. El GAL viene de antes. El GAL lo inventa el Estado, viene del Batallón Vasco Español, viene de la AAA, es un mecanismo que el PSOE lo que no hace es desmontar, pero no se lo inventa. No. Y lo utiliza. Hombre, le da cobertura, claro. Es que el PSOE, un partido en aquella época absolutamente disuelto de cuadros, pues admite a gente como Luis Roldán, es que lo que quiero decirte, hippie, es que el fascismo para mí es el Estado, ¿vale? Entonces, que se ha mutado, que se ha transformado con el tiempo y ha tenido que cambiar su forma para adaptarse a los tiempos de un sistema totalitario mercantil que necesita una especie de marco en el que parezca que vivimos en una felicidad falsa de consumo y tal, y entonces ahora ha tomado otra forma, cuidado, porque ahora está volviendo a regresar otra vez hacia atrás, y el campo de pruebas está en Chile, mismamente, como has dicho antes, pero es que yo lo que creo es que esta gente no tiene freno. Es decir, el PSOE es el partido del Estado. En Chile, en el PSOE es el partido del Estado. Ahora que nombras Chile, en Chile en estos momentos en la calle está tanto desde el Partido Socialista, las bases del Partido Socialista, hasta la gente libertaria, hasta todo Dios. Claro, Es decir, porque hay un enemigo común que es ese es el fascista. Ese es el fascista. Entonces, que es un mandado el PSOE, que forma parte de la estructura del capitalismo o la socialdemocracia, y acabo con un poco mi intervención en ese sentido, yo creo que estas técnicas, estas prácticas, que en este momento las encarna el PSOE, y que hay versiones más duras, y si no, pues imaginaros lo que... Luego lo hablaremos. No es que sea una cuestión del PSOE, es una cuestión del sistema. Es una cuestión sistémica. El sistema capitalista se mantiene desde su número 1 a base de la represión y de la explotación, como otros sistemas que todavía perduran. Que aquí tenemos todavía una monarquía y que yo sepa el feudalismo dicen que acabó hace mucho tiempo, ¿vale? Pero estamos en una monarquía y dicen que acabó. Bueno, pues todo en ese sentido yo creo que hay que hablar las cosas. Para mí el auténtico fascista, si hubiera que poner nombre, es a un modelo económico, político e ideológico, y que se encarna en estos momentos, tiene distintas versiones, y en realidad para mí esto forma parte de las respuestas que debemos esperar de un Estado o de los Estados y de un modelo determinado cada vez que nuestras aspiraciones, como Antonio lo ha resumido en una frase muy corta, Antonio, es decir, cuando esto restringe nuestra libertad. Y todo lo que sea libertad van a ir a por ella. Entonces, para mí, y luego ahí entra la extrema derecha, porque luego lo hablaremos ahora en las elecciones. La extrema derecha, ¿por qué está la extrema derecha? Antonio, que si no, no te dejan... Sí, algo tengo que decir yo de esto porque, claro, yo no he comentado nada de lo del fascismo porque ya lo he dicho también alguna vez. Yo hablaré fatal de esta gente, pero claro... Lo que ocurre es que las palabras se van cambiando y se van utilizando mejor de manera incorrecta. Sí que la intención está clara y los contenidos también, pero claro, fascismo no se le puede llamar a todo. Estamos hablando de autoritarismo, de dictadura, de los mercados o del capital o de lo que quieras, pero el fascismo era una cosa muy concreta, ¿no?
pues era como decir Franco era fascista. Bueno, Franco era un asesino, un dictador, pero empezó siendo un militar que luego se hizo un régimen personalista y tal. Los que eran fascistas eran los de la Falange, que por eso se peleó con ellos. Eso sí que tenían una ideología con todos los parámetros que tenían los de Italia o los nazis en Alemania. Pero hay otros muchos tipos de dictaduras que no entran dentro de lo que es el fascismo, aunque en sus comportamientos y en la forma de reprimir y todo eso sí que coinciden evidentemente. Pero igual confundimos. Porque claro, hay gente, es que me ha despedido el jefe, que es un fascista. Bueno, el jefe es un capitalista, es un explotador, pero igual no es fascista, es otra cosa. No lo quiero defender, evidentemente, por la actuación que ha tenido. Entonces, pues yo creo que hay que diferenciar. Lo que sí que es peligroso y hacia lo que vamos es a un mundo donde cada vez habrá más represión, con la excusa de la crisis, con la excusa de los que vienen de fuera, que ahora lo hablaremos, se está volviendo... No los partidos, que al fin y al cabo a mí eso no me importa. Los partidos dicen esas cosas porque hay mucha gente que la piensa. Quizá porque ellos han sembrado en sus medios y tal, pero hay gente que piensa lo que dicen esos partidos que ahora están gobernando, pues yo qué sé, en Polonia, que dicen barbaridades. Tiene credibilidad y la gente lo comparte. Y eso sí que es realmente peligroso, que nosotros hagamos el juego al sistema represor, detestando o agrediendo, incluso como se está viendo ya, a gente porque es de otro color, porque es de otro país o porque piensa de otra manera. Eso es lo que sí que hay que combatir y eso sí que es peligroso. Entonces, los gobiernos y el sistema evidentemente se aprovecha de esa situación y cada vez nos está machacando y nos va a machacar más, porque vienen recortes importantísimos, no porque lo diga este partido o el otro a partir del día 10N, sino porque ya está determinado por los hombres de negro de la Troika, por los bancos, por Bruselas y por los que mandan de verdad. Ahora hay una película explicando cómo a los compañeros griegos les hicieron cambiar de opinión y tragar con todo lo que la banca quiso. Eso es lo peligroso. Va a haber un sistema que va a ser muy parecido en todos los sitios, donde cada vez habrá menos libertades y menos posibilidades de resistir y de organizarse. Y contra eso es contra lo que hay que estar. Le podemos llamar fascista, pero en fin... por ejemplo, tuvimos el caso del estalinismo. Tenía cosas muy parecidas, pero bueno, el estalinismo no era el fascismo. Me dirás que es equivalente, evidentemente, pero para aclararnos las palabras y para discutir eso, pues mejor que a cada cosa le llamemos lo suyo. Pero evidentemente lo que dice en cuanto al PSOE lo comparto, menos que yo no le llamaría fascista, porque entonces nos confundimos con otros. Y ahí lo dejaría. Autoritarismo. Claro. Exactamente, puro y duro. Exactamente. Lo que pasa que dictadura del capital. Lo que pasa que lo que entendemos en el mundo de hoy como fascismo se refiere a modelos autoritarios impuestos desde el Estado. Entonces, para mí el Estado en sí mismo es una estructura, y el español especialmente es una estructura fascista, tal y como está concebido, de control social de las masas, de aplicar la fuerza cuando es necesario, de reprimir, de coartar la libertad de expresión, de imponer un marco territorial, de imponer unas normas a sangre y fuego si hace falta, de saltarse cualquier tipo de legislación, incluso internacional, es decir, teniendo tribunales que no hay ni separación de poderes, ¿no? Pedro Sánchez el otro día diciendo esto, pues joder, para un día que dice la verdad. Este tío. Casi se ha cargado las elecciones. Un tío que dice, ha dicho, Pedro Sánchez, ha dicho la verdad una vez, ha dicho que controla la fiscalía, que no hay separación de poderes. Pero es que eso mentira. ¿A quién le sorprende? Si es uno... Pues claro. Pero es que no tenía que haberlo dicho. Pero que es mentira. O sea, que es mentira, la separación de poderes no existe. Que es un control total, que no hay democracia de ningún tipo, que echar una papeleta cada 4 años es absurdo. Que mañana puede gobernar Pedro Sánchez, el Pablo Casado, el Abascal, el Iglesias, quien quieras, me da igual. Como si gobierna Torra. Va a venir van a venir los tipos de negro de la Troika y van a decir, mire, usted bájese los pantalones, agáchese y prepárese. Claro. Y punto. Y nosotros nos van a meter el gol. Nosotros lo único que vamos a tener que decidir el domingo es quién nos mete el gol. A través de quién va a tirar del penalti. Pero la portería es de 100 metros de ancho y nosotros tenemos, pues eso, ocupamos 1 centímetro. Y pues me van a meter gol. Pues te jodes. ¿Por dónde prefieres? ¿Por la escuadra? ¿Por abajo? ¿Por arriba? Da igual. O sea, para mí el fascismo es del Estado. Y entendiendo esto, joder, un partido político como el PSOE, que lleva años ya gobernando y teniendo mucho poder, oye... Que han hecho de todo, tío. Que han enterrado en Calviva a 2 tíos. ¿Pero de qué estamos hablando? Pero si es que esta gente es capaz de cualquier cosa. Es decir, si han vendido toda la soberanía del país
a la Unión Europea. Los peores tratados que ha firmado España han sido gobernados por el PSOE. Que fíjate que el PP ha hecho cosas mal, pero es que estos tíos, encima, es que se llaman socialistas, son acojonantes. El tema está en que ahora mismo ya no les hace falta, es decir, al Estado, en un momento determinado, cuando fue la transición y demás y tal, se dieron cuenta de que el capitalismo tenía muchísimas más herramientas que la fuerza para convencernos de nuestra condición de esclavos. La televisión, la publicidad. O sea, nos metieron la publicidad en casa, nos metieron el cine americano, nos metieron los anuncios y nos metieron en la sociedad del consumo. Y a través de ahí dijeron, hostia, ahora ya no hace falta pegar a la gente para decirle que obedezca. Ahora la gente va a desear ese mundo prometido y nos van a meter un gol. Y aquí, pues bueno, quiero entender, una vez, no sé a quién le oí esto, pero me dijeron una vez, dice, ¿sabéis qué es lo que más les enfadó a la burguesía cuando estaba la Segunda República? Que a los niños pobres les escupían por la calle los niños ricos. O sea, al revés, perdón, a los niños ricos les escupían por la calle los pobres. O sea, ya les habían perdido el respeto. Y a raíz de ahí, mucha gente se empezó a calentar de la nobleza y la burguesía, y a raíz de ahí se empezaron a movilizar para dar un golpe de Estado. O sea, que fíjate cómo es la cosa. ¿Qué pasa? Que ahora también estamos empezando a perderle el respeto a esta gentuza que tienen el poder. Y entonces, ¿qué están haciendo? Apretar las tuerquitas. Y ahora quieren, venga, esto no puedes decirlo, esto no puedes opinar, así no puedes pensar. Pero bueno, ¿y hasta dónde vamos a aguantar? Tenemos una llamada. Estaba pensando en los penaltis aún y a ver si tira el penalti uno y lo falla o lo para el portero o algo. A ver. Sí. Buen día, buenos días. Bon dia, soy Constantí de Mislata. Dinos, Constantí. Mira, que estoy muy feliz de que estéis hablando ahí de un tema que me interesa mucho, y es el siguiente, ¿no? Esto viene del siglo XIX con el colonialismo, y después del colonialismo vinieron estas tres ideologías que habéis nombrado, que son el fascismo, el nacionalsocialismo o nazismo y el estalinismo. Y esto ahora, como el mundo ha seguido con las energías fósiles, todo esto nació en el siglo XIX por el colonialismo, por el enorme hambre de materias primas que tenía Europa, sobre todo Europa, y por eso las colonias en África, en Sudamérica, en Centroamérica, en Asia, en Oceanía, etcétera, ¿no? Y esto se puede cortar de raíz no solamente por ideología, sino también por tecnología. Y ahí quiero meter yo a las energías renovables. Si Europa se hubiera convertido en un emporio de verdad de energías renovables, el colonialismo, el neocolonialismo, el fascismo y todo lo demás no existiría, o existiría en plan larvario, ¿no? Como un gusano ahí que está, pero que no lo podemos destruir del todo. Vale, muchas gracias y salud. Gràcies, Constantí, salut. Tornem a la taula. Tenim per ahí també el tema del diumenge electoral, que veig que vos dona un poc de vergonya entrar, però està relacionat, sí. Podem entrar y eixir, com vulgueu, o eixir y entrar. Hippie y después Antonio. Como te quieras, Antonio. No, es que antes hacía gracia. Aquí con tal de llevarme la contraria, venga, exactamente, Antonio. Sí. Qué diferencia entre los debates que estamos acostumbrados a ver estos días, ¿no? A ver quién le cede 10 segundos al otro. Y aquí, sin embargo, ya ves, elegancia, habla tú, no habla tú, por favor, tú primero. Bueno, quitando a las señoras que parece que ahora están diciendo que son las que mejor hacen los debates y que tendrían que gobernar ellas, yo también lo creo. No es al 5 que salieron ayer, pero quiero decir, en plan, en la sociedad, las mujeres han demostrado que tienen bastante más conocimiento que nosotros, ¿no? Bueno, pero bromas aparte, pues eso, estamos muy cerca ya del domingo y la verdad es que no sé qué puede pasar. Las espadas están en alto y desde luego si hubiera que votar por el convencimiento que te hacen la propaganda, que la tengo aquí, pero Manolo no me deja sacarla porque tengo también la de la bandera, la de Vox. Voy a sacarla si quieres. Y no, pero bueno, sí, yo es que el otro día, hombre, yo tengo claras mis ideas, pero no voy a hablar de eso ahora, no voy a hablar de mi libro.
Quiero decir que si yo hubiera sido una persona que está esperando que le llegue la propaganda al buzón, como a mí pasó que me llegaron 5 o 6 de golpe, pues bueno, ves y lo abres, dices España siempre, más país, ahora España, todo lo que nos une. España en marcha, creo que es En otro, marcha, ¿no? es decir, y el programa, abres los folletos y 4 frases y además poco afortunadas, y bueno, el único, para quitarle un poco, claro, hay que ser un poco ecuánimes, Podemos sí que hay una serie de propuestas y tal, pero que yo creo que es pues como cuando tú le amenazas a uno, te voy a matar, eso, sabiendo que no va a haber posibilidad de pelea porque está muy lejos o porque el latino te quiere pegar. Pues eso, es decir, son propuestas que yo creo que no están cuantificadas, porque todo lo que costaría eso, ¿de dónde lo vamos a sacar? Aunque le pongamos un impuesto a los bancos, que los bancos no van a querer pagar, por supuesto. Es decir, sí, es bonito todo y además quieren agradar a todo el mundo. Hoy dicen los camioneros o los transportistas, es que ha hablado de nosotros, claro, sí, ha mencionado a todos, pero ¿cómo se articula todo eso? ¿Quién participa? ¿De dónde se sacan los recursos? Es decir, pero hay que reconocerles que por lo menos han elaborado un programa, ¿eh? Los otros no, los otros son 4 frases y ya está. Y luego a los mítines, que claro, a los mítines se va a oír y aplaudir. Allí no se va a discutir ni a que te expliquen el programa. Es terrible, ¿no? Y claro, luego esto se ha transformado en una cosa donde parece que estamos haciendo unas elecciones presidenciales. Porque claro, me cuenta alguna gente, yo me he podido librar 2 veces de la mesa electoral, pero alguna gente que ha estado, que llegan personas mayores, dice, ay, nena, yo quiero papeletas de estas del chico de la coleta. Señora, es que ese no se presenta aquí en Valencia. Aquí se presenta otro a que usted no conoce, evidentemente, porque si salimos a la calle y le preguntamos a la gente, incluso la más politizada, quiénes son los líderes de las 6 candidaturas que hay, ni lo conocen ni sirve para nada. Pero que lo van a sepan. obedecerle al Coletas, ¿no? Claro, claro. Es decir, pero si fueran elecciones presidenciales, bueno, se presentan estos 5 para ser presidente, pero es que no. O sea, no solo decides, pues como decía Alex, ¿a quién te va a aplicar todas las medidas que vienen a partir de ahora? Es lo que estás eligiendo. Para que ellos luego elijan a un presidente. Pero en fin, que como oportunidad de que la gente salga un día y a ver si hace sol y vota, pues bien. Pero que tampoco yo pienso que el día 11 de noviembre o dentro de 8 meses, si las negociaciones se alargan, vamos a estar mucho mejor que ahora. Como no nos planteemos en serio responder a todas estas agresiones que vamos a sufrir. Y eso no depende de quién está en Moncloa, ni en el Palau de la Generalitat, ni nada. Hippie. Desde la Segunda Guerra Mundial hacia acá han pasado muchas cosas. El capitalismo es un sistema que se ha mantenido a base del conflicto y además de una actitud belicista. Más injusto que, por ejemplo, pueblos como el Vietnam estuvieran padeciendo una guerra llevada a cabo por un país a miles y miles de kilómetros, pues ya me dirás tú. Antes de Vietnam estuvo Corea. Y Corea fue por los años 50, una vez acabó la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo, para controlar las materias primas, establecer zonas de geoestrategia, etcétera, pues ha utilizado la represión y la guerra de manera constante. Le es inherente, es consustancial al modelo. Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial, dentro del mismo capitalismo hay tendencias y versiones de cómo hacerlo. ¿Qué no es aquello que dijo Sarkozy de habrá que refundar el capitalismo, o esto del capitalismo verde, o el capitalismo dulce? En lugar de, hay modelos capitalistas salvajes. El Green New Deal. Sí, quiere decir, todas estas tendencias, en cierta forma, tampoco son. Quiere decir, no es la socialdemocracia la que inventa la crisis, ni la que inventa el neoliberalismo, ¿sabes? Son la escuela de Chicago, son todos los, intereses de las grandes multinacionales, con sus consejos de administración. Podríamos deducir qué personajes hay detrás de estas. Trump sería un ejemplo perfecto. De hecho, ahí está, ¿no? Un tipo que no necesita ni el poder porque tenía ya todo el dinero que le sobraba, pero el poder es muy goloso. Pero ahí está, dirigiendo como lo hizo Reagan. Ya me diréis, Reagan, o qué tenía que envidiarle Rajoy a Trump. No creo que tenía mucho. Aquí nos ha hecho reír mucho con esto. Españoles muy españoles y todos españoles. Y el alcalde. Y el alcalde que elige a quien quiere. Quiero decir, la transformación de un modelo económico, por el mismo tiempo que la socialdemocracia triunfa en Europa, en América Latina, el sistema está empleando dictaduras puras y duras. Fascismo puro y duro, eso sí es fascismo. Meter en un campo de fútbol a 10.000 personas, como en Santiago de Chile, torturarlas, hacerlas desaparecer, hacer lo que le hicieron a Víctor Jara y tal, eso es fascismo.
La socialdemocracia inventa un modelo que es el sueco, el nórdico, el europeo. El capitalismo, la mejor manera de sobrevivir no es con el mamporro, es con la seducción. ¿Cómo? A través del consumo y a través de conquistar una estabilidad que llamaban paz social, la famosa paz social, que ni siquiera es la misma socialdemocracia la encargada, porque ahí está bien instalada. Está muy bien instalada, porque yo puedo extraer recursos de cualquier parte del planeta, como hace Inglaterra con la Commonwealth, Holanda con la Shell, son países que tú puedes, o sea, podríamos considerar, ¿no?, el paraíso del capitalismo, pero al mismo tiempo, pues sucede lo que, digamos, está sucediendo. Hay una guerra declarada, es decir, la paz social la trunca quien la trunca. Y la rompe quien la rompe. Y son los más aguerridos seguidores del capitalismo, de la acumulación rápida, en poco tiempo, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Entonces, ahí, ¿quién está realmente? Al Partido Socialista, al PSOE, no se le puede pedir que actúe como un partido revolucionario, ni siquiera como socialista. En todo caso, como partido español, pero ni socialista ni obrero, pero desde hace muchísimo. No se le puede exigir ya lo cantaba Crae, que haga caer al Estado, jamás, porque forman parte del Estado. Hay cosas que yo creo que son un poco complicadas por complejas y que las respuestas no las sabemos. Yo, por entrar en el tema de las elecciones, que también se ha planteado aquí y aquí quiero acabar, pues no sé, sabéis que en Madrid acaban de aprobar el mismo Parlamento de Madrid perseguir, o sea, prohibir a las organizaciones que no defiendan la unidad de España como toca, ¿no? Y ha manifestado que incluso eso no es una cuestión de clase. Incluso al PNV, por muy de derecha y muy demócrata cristiano, también está en la lista. En estas nuevas elecciones existe la posibilidad, y más con personajes como el de Más País, el Errejón, que pues ha conseguido que en Madrid eso sea posible. Imaginaros esa misma decisión. Otra cosa es que digamos, me interesa, lo podremos soportar, sería mejor porque así nosotras creceríamos. No sé, todo eso, pues no lo sé. Pero me gustaría indudablemente, con mucho lamento, que eso no pasara. Tenim una telefonada, la traguem en antena i després tornem a la taula. Bon dia, buenos días. Hola, bon dia. Bon dia, Paco. Soc Paco, d'ací de Rocafort. Dinos, Mira, Paco. No, volia preguntar als que estan en tu, en companyia teua, que me digueren, és que jo llisc i la socialdemocràcia, és que no... Ningú m'explica molt bé, ni en els llibres, ni personalment, què és la socialdemocràcia, que esteu dient ahir tant, que si el PSOE és socialdemòcrata. Per què és això? Jo és que no... Tinc 68 anys i no tinc ni idea què collons és això. Socialdemòcrat. Demòcrates som... Si som demòcrates tots, però social què vol dir? Coses socials, fer coses socials. I això és ser socialdemocràcia i ser d'esquerres. No, això fa... La Iglesia també dona menjar als pobres i tot això. Vull dir, i m'explique, el PSOE, des que vingué el rei, el que se podia dir és partit monàrquic espanyol. I jo estaria molt d'acord, perquè és que es defenen més que als socialistes i als obrers. Entonces, ostras, no me diga que el PSOE és socialdemòcrata i que no diré jo que siguin fascistes, però, fills meus, què pot canviar? Voleu dir que el que Rajoy estava fet en els catalans no està fent-lo este home? Per l'amor de Déu. I este és socialdemòcrata? No entenc jo lo de la socialdemòcrata. Si voleu fer el favor
Vamos, No Paco, ho que expliqueu. ens vols fer creure que no saps el que és socialdemocràcia, però sí que te ho saps. No ho sé, no. De veres. Es que siempre socialdemocracia... Pero, ¿yo qué coño es socialdemocracia? Jo, de veres, vull dir que me ho explicarà algú, si pot, Ara te contesten per la ràdio que he vist Àlex que estava buscant-ho per internet. Pues exacte, que busquen, perquè jo no ho entenc. No sé, en tants anys que tinc i no sé el que és això. Jo sabia el que era socialista, el que era comunista, el que era anarquista, el que eren fascistes, però ni centro, ni centro democrático y social. Això què collons és? Te contesten per la ràdio, Paco. Molt bé. Moltes gràcies per telefonar. Gràcies i gràcies a tots. Una abraçada. I Salut. enhorabona per el rato que mos feu passar. Vinga, salut. Adeu, gràcies. Àlex, y después Antonio. A ver si conseguimos explicar algo. No hay manera de... O sea, es muy fácil. Esto, cada vez que alguien oiga algo en la televisión, en los medios de comunicación, en las tertulias políticas, en las noticias, y cuando oigan democracia, piensen ustedes en todo lo contrario. O sea, cuando dicen que somos demócratas, no son demócratas. Cuando dicen que son sociales, no son sociales. Por lo tanto, la socialdemocracia es antisocial y antidemócrata. Y lo único que hace, digamos, es una especie de... Para mí, lo que yo entiendo por socialdemocracia es, digamos, el salvoconducto del capitalismo para poder vendérselo a la gente. Es decir, en un contexto de abundancia de recursos, durante una serie de años del siglo XX y principios del XXI, pues el Estado podía repartir migajas pues porque había excedente. Había excedente porque teníamos el petróleo muy barato, porque teníamos acceso a una serie de recursos, y para que los, digamos, los más ricos, los más poderosos, no fuesen, digamos, expropiados de sus ilegítimas apropiaciones de tierras, riquezas y recursos, pues la manera, digamos, de buscar lo que decía Hippie, la paz social, era, pues, con algo de excedente, pues tirar así de las migas del mantel, pues para que la gente pues tuviera una especie de crear lo que se llama el estado del bienestar, que todavía no acabo de entender muy bien qué significa eso de bienestar. No sé si se refieren a trabajar 40 horas o trabajar 60 sin cobrar horas extras, o no sé, en fin, no acabo de entender muy bien lo del bienestar. El tema está en que yo creo que la socialdemocracia como tal es un invento más, y que bueno, como si le queremos llamar solo democracia, para no... O sea, lo de democracia, yo creo que si a alguien le quedaba alguna duda de que este sistema en el que estamos no es una democracia, pues nos cayó Grecia, nos cayó un referéndum fallido en el que la gente dijo una cosa y su presidente, súper de izquierdas y súper revolucionario, dio la espalda a su pueblo cuando él mismo había tomado la iniciativa de preguntarle. ¿Por qué? Pues porque le pusieron una pistola en el cuello, metafóricamente hablando, y le dijeron, o haces esto o te follamos vivo. Y entonces, básicamente, hizo caso a los poderosos, no hizo caso a su pueblo. Con lo cual ahí la democracia, ¿no? Además dicen que Grecia es la cuna de la democracia y todo eso, pues ahí vimos el ejemplo. Y si mañana aquí gobierna quien quiera gobernar, me da lo mismo, es que no tiene soberanía ni autonomía. De hecho, y voy a meter un pequeño epígrafe aquí, yo estoy súper a favor del derecho de autodeterminación de los pueblos, del referéndum en Cataluña, de que se independicen si les da la gana, etcétera. Pero también no dejo de perder de vista una cosa. Qué bien le viene al sistema capitalista que un Estado-nación dentro de un marco de la globalización se fracture o se rompa, en el sentido de que haya una especie de división, de choque de trenes, digamos, para debilitar lo que es la soberanía estatal y diluirla en la gran globalización capitalista, que esto es el proyecto en los próximos 15 años. O sea, en los próximos 15 años vamos a ver una escalada de cesión de autoridad hacia entidades supranacionales que vamos a alucinar. Tenim una telefonada i després Antonio, que havia demanat la paraula. Bon dia, buenos días.
Hola? Doncs no, ha penjat. Per cert, qui vulgui telefonar i participar, 96 391 57 21 i 96 391 20 16, 96 391 5721 y 96 391 20 16. Y WhatsApps, Facebooks y todo eso que está en marcha. Antonio. Bueno, yo creo que nuestra audiencia sí que, por encima, sí que sabe o intenta comprender lo que sería socialdemocracia, igual que sería democracia cristiana. Es decir, son apellidos que se van poniendo los partidos cuando se van dividiendo, ¿no? Porque en principio había pocas familias. Estaba socialismo libertario y socialismo autoritario, partidario de tomar el poder poco a poco y transformarlo. Después de la Segunda Guerra Mundial, como antes había habido muchas revoluciones con ganas de cambiar el mundo, evidentemente, los socialistas, o en teoría el socialismo estaba por revolución. Pero claro, una vez se divide Europa con el bloque del Este y Occidente, pues el capital llama a los responsables y dice, esto se ha acabado de revoluciones, vosotros vais a tener vuestros partidos, vais a tener grandes sindicatos con muchos derechos, la clase trabajadora va a progresar mucho, vamos a repartir algo y ya pues hay una parte del socialismo que renuncia a la revolución y quiere pues participar en el parlamentarismo porque así poco a poco se va a ir cambiando, ¿no? Entonces esa parte es la que empieza a llamarse socialdemocracia, ¿no? Es la teoría de que tiene que haber un estado de bienestar donde los beneficios del capital pues se repartan, no equitativamente, pero bueno, que caiga algo, ¿no? Para poder tener universidades públicas y gratuitas, acceso a la sanidad universal, es decir, ese tipo de cosas, ¿no? Y eso empieza a funcionar, pero claro, eso ya no lo han quitado. Entonces, hoy por hoy, quitando los países del norte, y ahora brevemente hablaré de eso, el resto de partidos, aunque se llamen socialdemócratas, ya no están por eso ese estado de bienestar, ni muchísimo menos. Han contribuido, y de gran manera, a los recortes y al empobrecimiento de la población y a pérdida de derechos. Entonces, llamarse socialdemócrata, pues como llamarse Partido Revolucionario Institucional, el de México. ¿Revolucionario de qué? Pues eso ha pasado con Partido Socialista o Partido Socialdemócrata. Pero iba a decir que los países del norte, por lo que sea, porque tienen poca población y mucha riqueza. Yo este verano estuve en Noruega y claro, allí, desde que el petróleo y el gas abunda y sobra, pues claro, las posibilidades del país son enormes. Pero hay un consenso entre la sociedad y, digamos, las clases dirigentes que no se ha roto todavía. Entonces, sí que hay muchos servicios y sí que los beneficios está programado que tienen que revertir en el país. Incluso es un consenso entre lo que aquí llamaríamos izquierda y derecha, es decir, que casi no se nota si gobierna la socialdemocracia o los liberales conservadores, porque hay unas cosas que son incuestionables, por el tema de la sanidad, de la asistencia pública, bueno, muchísimos servicios que se mantienen y que es un consenso social. Entonces, en ninguna campaña electoral ni en ningún programa de gobierno se va a tocar esas cosas de momento. Imagino que si se acabara el petróleo, se acabara el gas y hubiera mucha población y muchos problemas, pues igual los ricos ya no querían repartir tanto y ya querían ellos tener mayor parte, pero eso sí que podría seguir llamándose socialdemócrata, aunque la gente igual no se siente socialista ni socialdemócrata, pero hay un consenso ahí que se mantiene así, pero en el resto de Europa se ha perdido. Hippie. Pues es que yo creo que Paco ha llenado su intervención a través del teléfono de ironía, ¿no? De crítica a lo que... Pero bueno, me imagino que conocerá a Felipe González. Eso es socialdemocracia. Ni socialismo, ni obreros, además él lo dijo en el famoso congreso que antes socialista que marxista. No, amenazó con irse o se fue temporalmente porque no le cambiaban eso. Pero bueno, o los Palme, mira, incluso reconocidas socialdemócratas, hasta Rosa de Luxemburgo, era del Partido Socialdemócrata Alemán. Y el papel de la socialdemocracia en los procesos revolucionarios nunca ha sido precisamente que apuntara hacia la transformación social o económica de allá donde estaba. Al contrario, ha sido muy tímida siempre y nunca ha defendido una concepción de transformación, sino de reforma. Es decir, yo la casa no la quiero cambiar aunque sea muy fea o muy vieja. Yo la voy pintando de colorines y pongo aquí esto y tal. Pero, bueno, que no sabemos lo que es la socialdemocracia, yo creo que no todo el mundo lo sabemos, o lo sabe, pero ejemplos hay, muchísimos. Hippie, tenemos una llamada y después continúa, ¿vale? Porque, por no hacerla esperar mucho. Buen día, buenos días. Hola, buen día, soy Sara. Sara. Bueno, pues nada, lo de la democracia, eso, lo del poder del pueblo, ¿no? Democracia, no sé si lo dijo Rafa Rius
o quien un día lo estuvo explicando, qué significa el poder del pueblo, ¿no? Democracia. Por lo que veo, nada más lejos de la realidad, como estáis ahí hablando. Bueno, al hippie que estaba hablando ahora le deseo que tenga un buen viaje a México y que le vaya muy bien. Me gusta mucho la canción esa de Venta Segura, la de las armas. Está muy bien, muy bien. No sé, supongo que será de ellos, pero a mí me encanta esa canción. Y en el tema de esto de las votaciones, pues nada, como sé que la mayoría no van a votar o van a votar en blanco, lo que sea, pues yo como siempre, lo del PACMA, por favor, acordaros de los animalitos, quien le parezca bien, que no tienen quien los defienda. Y eso era nada más. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, Salud. chao. Aquí no les vamos a dejar decir lo que van a hacer el domingo. Bueno, Bueno, la quería- canción de quería- Venta Segura es una versión de Maniática, ¿no? Exactamente, Maniática. Bueno. Yo quería acabar un poco porque, vamos a ver, precisamente Grecia es un ejemplo de muchas cosas, de muchísimas. Grecia ni siquiera cuando elige a Tsipras, a Syriza, está en un momento prerevolucionario. Es un momento de contestación social a las agresiones que emanan políticas que se han diseñado previamente tanto por el Partido Socialista en un principio, pero fundamentalmente por los seguidores de las políticas neoliberales y de los sumisos al sistema, de lo que yo despectivamente llamo prosistemas. Nos llaman antisistema. Yo creo que bueno, para mí es un orgullo. Para mí lo denigrante es ser pro este tipo de modelo, este tipo de sistema, que es el que nos va a llevar al abismo y a la hecatombe. Entonces, para mí, Grecia tiene muchas lecturas. Y precisamente Grecia, si Grecia hubiera tenido, la población griega en ese momento hubiera tenido una conciencia revolucionaria o con una clara tendencia a la transformación social, pues hubieran tirado no solo es que luego votan a Tsipras. Porque el problema con lo que se encuentran es que tú muy bien, nosotros podemos hablar de lo que queramos, pero si los jubilados, los funcionarios, los médicos, todo el mundo, los maestros, etcétera, al día siguiente hay algún día que no hay banco, es que responsabilizar a Syriza y a Tsipras de una política que le imponen, concretamente el Banco Central Europeo, el FMI, Alemania, etcétera, que se la imponen por narices. Bueno, pues es que, vamos a ver, que la gente anarquista en Grecia tiene muy asimilado, y en otros países, en los países nórdicos también, porque yo estoy muy de acuerdo. Es cierto que hay menos, Alemania tiene bastante más habitantes que nosotras, pero es cierto lo que planteaba Tony, tiene mucho que ver el contexto, tanto en este caso, por ejemplo, el tema demográfico, todo eso puede influir. Pero lo cierto es que yo no hablo de esas socialdemocracias. Esas socialdemocracias ya están experimentadas y sabemos lo que dan de sí. El problema nuestro está aquí. ¿Qué va a pasar el domingo? A mí me gustaría volver en ese terreno, plantear, y eso que, no sé, aquí hemos vivido 24 años con Rita Barberá y compañía, y en Euskadi, ¿cuántos años se lleva viviendo con el PNV? Todavía. Desde siempre, ¿no? Vale, pues muy bien. Pero a mí me gustaría que experimentáramos o deciros a mucha gente, o decirle a mucha gente que dice que no, que tal, igual, que esto, tal, pues que efectivamente, como pasó en Madrid y en Andalucía, entre el tripartito en España y nos prohíba a todos. Eso sí que me gustaría. Saber qué es lo que íbamos a hacer. A ver cuál es. Es decir, si el escenario de la confrontación desde esa perspectiva es la ideal. Esa es la auténtica, y así vamos a crecer en movimientos sociales, los movimientos sociales se van a rebotar y vamos a tener más... Eso es una lectura absolutamente leninista de la situación y de las circunstancias, absolutamente, desde mi punto de vista, carente, por no llamarle otras cosas, porque no tengo ganas de polemizar en ese sentido, ¿no? De llamarle hipocresía. Absoluta, es decir, desde esa situación, desde ese contexto, prohibiéndonos a todas... porque se acaba prohibiendo que a ti te suspendo, te quito del mapa políticamente y te fuerzo a cerrar sedes, a tener que esconderte, a la más gente más valiente de tenerla, pues que en ese contexto, de aquí unos poquitos meses, ya a los que no somos muy adeptos a la monarquía,
o a la gente que pues que queremos cambiar el modelo económico y defendemos la acción directa y la democracia directa y la expropiación, etcétera, etcétera, pues vamos a experimentarlo. Yo te digo que ya lo he vivido, ¿eh? Y sí, en la última temporada del franquismo, aquí nos comíamos el mundo. Pero claro, a nuestro lado teníamos aquí... o sea, hemos visto qué mundo nos hemos comido, ¿eh? Ya hasta dónde hemos llegado. Telefonada i després tornem a la taula. Bon dia, buenos días. Hola, bon dia, soc Paco, una altra vegada. A veure, Paco. Hippie, que no sabia que te n'anaves, que te desitge que vaig a ver per allà, per Mèxic. Paco, te volia preguntar si la definició de socialdemòcrata a Felipe González te pareix correcta. No, es que... Paco es amic de Felipe González. Sí. No es que me parece... Es que... Y yo cuando hicieron ya y guerra, yo ya tenía discusiones, es que no vaig a contar en la meva sogra, perquè la meva sogra, jo li diria que era Cantinflas, que parlava molt bé, que dia... Cantinflas no parlava molt bé, per això dic, però no se li entenia res ni mordia als treballadors, que és el que ha de fer per nosaltres. I així no passa. Entonces tú dius que socialdemòcrata serà això, pues mira, no vull ser això. No vull pel meu país això. Entonces, vull dir-te que no me has convençut perquè és que jo no entenc lo de socialdemòcrata. Y una otra cosa te diría, entonces, les persones que sentim, que apoyem, que ajudem a Ràdio Clara, que tenim que aguantar, bueno, jo ja, per el temps que tinc ja, pues ja me diràs, però tindrem que fer que la gent se maneja, si no van a estar molt més pitjor que nosaltres, no? No sé si m'entén. N'hi haurà que fer algo, és que estem així sentint tots els dies Ràdio Clara i mos agrada i mos obri els ulls moltes vegades, a mi per lo menos. No és perquè tinc 68 que ho sàpia jo tot, jo no sé res, però n'hi ha que obrir a la gent jove els ulls i dir-li, no crec lo de socialdemòcrata que és, explicar-li que és el que tu dius, o ha dit Toni, crec que l'altre sí que ha dit que les migajetes per vosaltres i a callar, i aneu a tindre cotxe, ho pagareu en 5 anys, però cotxe, tindreu televisió a plaços, bueno, ara no sé com se paga perquè jo ja no faig que no veig ni la tele. Entonces, no sé si m'entén, és que no entenc que això de socialdemocràcia, perdona'm, hippie, però no ho entenc, no ho entenc. Paco, anem a tornar a la taula. Vale, i ja no vols molestar més. Pots molestar quan vulguis. Una abraçada. Perdoneu-me, adeu. Adeu, salut. No sé si Hippie volia contestar-li algo a Paco ràpidament, perquè el veia parlar mentre tenia el micro baixat. Lo último que dice, una cosa es no comprenderlo y otra cosa es compartirlo o no compartirlo. Es decir, yo comprendo hasta donde comprendo lo que... pero yo no comparto. Es decir, en ningún momento yo me siento ni adepto, ni admirador, ni seguidor, ni... no sé, de lo que... O sea, que coincido con lo que dice. Ni es social ni es demòcrata, ¿de acuerdo? Àlex i Antoni, anem pensant també, si voleu, en entrar en el següent punt, que és parlar del que no s'ha parlat esta campaña, y Antonio proposaba per correo algunos temas que están por ahí también. Sí, se puede meter ahí en el punto. Sí, yo creo que sí. Àlex. A ver, bueno, respecto un poco a lo que decía Hippie, ¿no? Bueno, un poco lo que se dice de cuanto peor, mejor, no sé qué. ¿No? Que si gobernara ahora pues la derecha y tal, pues igual reaccionaríamos de otra manera, pues porque al haber más medidas represoras, tal vez habría más movimiento. Yo creo que sí, que habría más movimiento, evidentemente, ¿no? Cuanto más represión, también puede haber más respuesta. Y contra Franco todos luchábamos mejor. Eso claro, entonces, cuando el enemigo es más visible,
digamos que la gente reacciona de otra manera, ¿no? Ahora, claro, es que mientras gobierne Pedro Sánchez, aquí todo el mundo está tranquilo, ¿sabes? Porque como es un tío muy guapo y muy majo, pero eso es lo que yo te niego. Como es del PSOE, pues aquí no pasa nada. Eso es lo que yo te niego. Y nos están metiendo un gol. Mientras gobernó Felipe González, aquí la gente empezó a hacer radios libres, a hacer ferias alternativas, a ocupar casas, a organizarse. Todo eso durante el socialismo. O sea, eso de que precisamente como llega PSOE o llegan estos, se queda todo calmado y tal, pues yo que yo sepa, el 15M nació estando Zapatero. Sí, pero por ejemplo el movimiento vecinal se fue a la mierda con el señor Felipe Pero González. se fue a la mierda, pero no por los socialdemócratas, se fue a la mierda, entre otros por los comunistas, por el PC. Pero porque se fue a la mierda porque los partidos políticos, porque los aparatos del Estado lo absorbieron porque les interesaba. El PSOE no controlaba ni una asociación de vecinos en este país. Bueno. Ni una. Joder. Las controlaba... Hombre, Tony está aquí un poco de testigo. Todos. No sé, Tony tiene mi edad y te lo puede corroborar. Depende del lugar. ¿Dónde estaba el socialismo? El PC y el MC. Era la pugna que se cargó las asociaciones, sobre todo. Había alguna del PSOE, pero poco. Era MC y PC. La mayoría. Y las que han resistido, el Estado. Y las que han resistido precisamente porque ha habido grupos de vecinos y vecinas que han aguantado el tirón incluso durante la época de la socialdemocracia, pero también durante la época del neoliberalismo. Aquí esta semana nos ha visitado gente de Nazaret, un ejemplo, y gente del barrio del Cristo, otro ejemplo de... Ambos los conozco y sé que, claro, han sobrevivido a eso porque tenían otras propuestas y otra forma de funcionar. No eran de partido. Perdona, ¿eh? El Estado... Estamos entrando en plan debate de... El Estado va, o sea, tal y como está entendido en el sentido de que nos va a dar servicios públicos, se va a disolver como un azucarillo en 15 años. En 15 años. ¿Cómo me gustaría eso? En 15 años. No, o sea, quiero decir... ¿Y qué pasará? Pero coño, dejarme terminar. A ver. Vale. No, vamos a ver. Si se disuelve en un azucarillo, se está disolviendo ya como un azucarillo. Si es que no lo vemos... Si es que lo están disolviendo todo, las pensiones, todo. O sea, se lo van a cargar todo. Están privatizando todo. La sanidad, la educación, poco a poco te van recortando, o sea, te van privatizando pues servicios, externalizando, no sé qué, tal y cual. Entonces, el Estado va a ser fallido. En ese nivel de protección social. No va a dar protección social. Lo único que te puede ofrecer es lo que hemos dicho antes, ¿no? Pues una especie de cartilla de racionamiento y obedece, que te doy en las orejas, ¿no? Un poco el ejemplo de China. Pero a mí no me da miedo que gobierne Casado, Abascal y el otro y el de la moto. No, a mí no me preocupa es toda la gente que les vota. Es decir, porque a Rajoy le votaron 10,8 millones de personas. Y sacó 186 escaños, sacó una mayoría absoluta, sobrada. Pero es que a Casado, a Rivera y a Abascal, en las pasadas elecciones de abril les han votado 11,2. Es decir, que es más todavía. Es decir, que cada vez la gente está más convencida de que lo que necesitamos es que nos den cera. Pero no a Abascal, o sea, no quiero personificar en ellos, sino que hay una sociedad detrás agitando la puta bandera que es asquerosa. O sea, quiero decir, que están todo el rato aferrándose a una bandera y olvidándose de que somos personas, de que somos seres vivos, de que vivimos en un planeta finito, de que no tenemos los recursos infinitos y de que la patria y toda esa idea de pertenencia al grupo es toda una movida mental en la que se ha metido la gente, porque como no hay ninguna certeza de comunidad, porque como nos han dividido tanto, la gente ya no siente pertenencia al grupo en base a sus vecinos, a sus semejantes, a su especie, porque ya parece que como eres de otra nación, pues ya tienes menos valor que si eres de España, ¿no? Porque parece que tienes, ¿no? Como una superioridad moral o yo qué sé, ¿no? O sea, es decir, ¿qué significado tiene esto? Es decir, hay un montón de gente respaldando esta mierda. Y ese es el problema. Y nos tenemos que hacer conscientes de que en la sociedad que viene vamos a tener en los próximos 15 años una disponibilidad de la energía aquí en la Europa rica de un 70% menos. Entonces tenemos que adaptar la sociedad a eso. Y nos vamos a dar una hostia del copón. Pero nos vamos a dar una hostia pues, simplemente porque como están todo el día con un bombardeo publicitario de que usted consuma, la felicidad es el consumo, y venga, y para arriba, y para arriba, y para arriba,
vamos a llegar un día en el que nos van a decir, es que oigan, no vamos a poder seguir este ritmo. Y entonces la gente, ¿qué hace? Pues se vuelve fascistoide, si no queréis decir fascista, dice, no, yo quiero aquí consumir, echad a los extranjeros, echad a no sé quién, entremos en guerra en no sé dónde para quedarnos con sus recursos, que es lo que hace Estados Unidos de toda la vida. Tenim dos telefonades tenim, y después Antonio. Primer, Manolo. Bueno, yo quería quizás estar de acuerdo con Alex y con Hippie a la vez. A ver cómo lo puedo hacer. Alex, cuando se refiere a que en pocos años vamos a ver desaparecer el Estado, quizás quiere decir, quizás interpreto yo, al Estado social, aunque sea un símbolo, el Estado que nos proporciona hacer responsable de la sanidad pública, de la educación pública, de los servicios sociales. Ese Estado puede ser el que poco a poco desaparezca, y cuando le daba la risa a Hippie estaría pensando en el Estado represor, el Estado policía, el Estado militarista, el Estado control, ¿no? Entonces quizás tengan razón los dos, que le da la risa que el Estado va a desaparecer, y ojalá fuera así, y estoy de acuerdo con Alex en que poco a poco las garantías que el Estado, entre comillas, proporciona a la sociedad, como son la sanidad, lo que he dicho antes, educación y demás, servicios sociales, pues ese sí que va a desaparecer, porque se está privatizando. Eso quería decir. Muy bien. No sé si sirve para algo. Gracias por llamar, Manolo. Ahora entra en la mesa. I a l'altre telefonada, crec que era Santi. Santi? Hola, bon dia. Bon dia. Dinos. Bé, jo volia parlar sobre aquesta afirmació de que el panorama més fosc ve d'una realitat sociocultural preocupant, on la població pensa i actua de determinades maneres. Aleshores, la pregunta seria, com pot canviar aquesta cultura popular? És més fàcil que canvie si tenim un Parlament d'un tipus o d'altre, o és indiferent el tipus de Parlament que hi hagi? És indiferent que hi hagi una persona en el Parlament qüestionant l'IBEX 35 o parlant de que anem a ser en breu, diguem, esclaus de polítiques europees o transnacionals, o és irrellevant això? És irrellevant un sistema educatiu que faça combregar els xiquets cada dia, o té importància el que se transmet a través de l'escola? I qui diu l'escola parla de televisió, mitjans de comunicació públics, si és que hi ha, perquè això també pot estar en qüestió en funció de qui guanyi o qui tinga més poder en el Parlament. I això és la pregunta que volia fer jo a la taula. Doncs gràcies per telefonar, Santi. Gràcies. Salut. Antonio, i anem entrant també, jo crec que es pot tot això mesclar també amb l'altre punt que teníem per ahí. Voy a intentarlo yo en primer lugar. Seguramente fracasaré, pero bueno, me puedo presentar otra vez con otro nombre. Yo creo que todo depende de la correlación de fuerzas que hay entre el poder y el pueblo organizado o sin organizar. Y eso determina mucho el futuro y las conquistas sociales o la pérdida de las mismas, ¿no? Yo no voy a decir, porque no es cierto, que cuanto peor estamos mejor, y cuanto más represión haya va a haber más movilización social. Puede haber más respuesta de determinados sectores cuando se ven atacados por el Estado autoritario, que también, pero no es una consecuencia directa, ¿no? Lo que sí es cierto es que mucha gente que es, digamos, más moderada o más pro-demócrata, socialdemócrata, se relajó o bajó la guardia cuando entró lo que decían que era por lo que estábamos luchando, porque llegar a la democracia después de 40 años, mucha gente se relaja y entonces se baja la guardia. Y aunque hay gente que sigue haciendo cosas en actividades sociales y surgen movimientos y tal, la gran masa de la gente renuncia a la movilización. Ahí tuvimos un descenso impresionante de las huelgas y empezó la pérdida de derechos con reformas laborales, luego han venido las pensiones, contratación temporal, entrada de las ETTs, todo eso es consecuencia de la desmovilización que hay. Yo no le echo la culpa al Partido Socialista, pero coincidió por ese relajamiento, ¿no? Y ha pasado en todos los sitios. Claro, Grecia, había un movimiento social y de anarquistas en la ciudad de Grecia, en algunos barrios, no en toda la Grecia rural y en muchos sitios, evidentemente. Y claro, lo dice el director Constantino Costagrava, ¿no? Es decir, se lo impusieron a Tsipras, pero a Varoufakis no. Es decir, que había otra opción. O sea, que ha habido digamos, aceptar la regla del juego, y eso supone pues perder derechos. Y luego, en cuanto aquí a la península, pues también todo depende de cómo están las cosas. En Euskadi hace falta un partido como el PNV
porque era una sociedad organizada, combativa, que había hecho grandes huelgas, incluso en el franquismo, con muertos y también con éxitos, evidentemente. Y luego había otro sector que era más, digamos, nacionalista, con HB, con muchos otros. Entonces, el PNV es el que sirve para controlar un poco y evitar que se vayan hacia esos sectores la población. No se iban a dar al PP, que el PP cada vez ha tenido menos presencia, ¿no? Y en Andalucía, pues durante 40 años han visto que era el PSOE lo que servía a sus intereses. Y ahí está, ¿no? Entonces el problema no es problema, evidentemente, que vengan gobiernos reaccionarios. El problema es que los gobiernos reaccionarios vienen porque la mayoría de la sociedad, por lo menos la sociedad que vota, piensa eso. Lo que dice vos de los emigrantes y de la sanidad y de todo eso, lo piensa muchísima gente y además... llevamos escuchando en los bares mucho tiempo. Ha perdido el miedo a decirlo. Quiero decir, que antes habría gente que lo pensara, pero no lo decía. Ahora lo piensa y lo dice y hasta lo hace, que empieza a agredir a inmigrantes y a gente diferente. Y eso es lo que nos tiene que preocupar. El que gobierne uno o gobierne otro, si hay respuesta social, pues nos apañaremos. Además es que no gobernarían, si hubiera una conciencia social, no entrarían a gobernar estos personajes, ¿no? Y estaba la respuesta. Hablando de Radio Clara, el PSOE, su época, provocó 2 cierres de Radio Clara. Y claro, ¿qué ocurrió? Hubo una manifestación de 3.000 personas. Eso para una radio libre era mucha gente. Y eso consiguió, eso y otras gestiones, que se autorizara o se permitiera seguir a la radio, y así en todos los sitios. Es decir, que todo depende de la capacidad que tengamos de movilizarnos, de luchar y de construir proyectos. Las gestiones vinieron después de la movilización. Hombre, claro, es que si no, no. Por eso voy a seguir. Bueno, por lo menos me han contado. Lo de la movilización, lo hemos tenido, que yo, de esto que no se habla y tal, las huelgas. ¿Cómo es que no se habla de las huelgas que hay? Hay muchísimas huelgas y encima algunas se ganan. Y la última ha sido la de Iberboa, una empresa mediana, porque tiene 150 trabajadores, que ha estado 4 días de huelga, total, al 100%, y la han ganado con readmisión de despedidos y con algunas conquistas y tal. Bueno, eso no se dice, ni se apoya, Es decir, pero ahí está. Y luego pues nos ha hablado del paro, de la situación dramática que vive la gente, nos ha hablado de la gente que está durmiendo en la calle y pidiendo, o que lleva 6 meses haciendo cola para que le den un papel para el derecho de asilo y residencia. Y nos ha hablado de la renta básica. Se ha hablado poco y nadie le ha contestado de la reducción de jornada laboral. No se ha hablado de quitar las horas extras. Es decir, no se habla de lo que preocupa a la gente, que es cómo se puede tener una casa hoy día, o pagar un alquiler. Y bueno, y tampoco, con lo mal que estamos, según ellos, nadie ha propuesto bajar el sueldo a 2.500 o a 3.000 euros a todos los diputados y los cargos públicos. Es decir, es increíble que se cobre tantísimo, 100.000, 150.000 euros, no sé cuánto, cuando la gente cobra la 10ª parte. En una situación de crisis hay que apechugar, ¿no? Porque yo entiendo que están ahí por vocación de servicio al país, ¿no? No por ganar dinero y prestigio. Bueno, no lo entiendo, pero debería ser así. Hippie había pedido la palabra. Los tiranos siempre han tenido adeptos, muchísimos. Y yo quiero recordar la famosa frase de "viva las cadenas", frente a las opciones liberales y republicanas de la época, y triunfaron, El "viva las cadenas" salió glorioso. Y diría, oye, ¿cómo la gente puede... Bueno, pues ¿cómo puede la gente adorar un instrumento de tortura como es la cruz? Quiero decir, esa especie de adhesión no es nueva. También es cierto que si ellos fueron 11 millones... entre quienes no votaron más la gente que votó, de un total de 26, ¿cuánta gente es? ¿Cuántos electores tenemos? 26 o 29 millones, ¿no? No sé si. Ahora lo miro. Estamos entre 26 y 29 millones. Bueno, pues 11 millones no son la mayoría. Y yo no me cargo a la mayoría, que sería el resto de la población, por esos 11 millones. Los "viva las cadenas". Por mí, como si se la quieren, ya sé que están ahí y van a estar toda la vida. Hombre, solo faltaba que los mecanismos que tiene el Estado para aborregarnos, estupidizarnos, alienarnos, que se diría desde el ámbito de la filosofía, pues no vayan a causar efectos. Claro que causan efectos, y además, ojito, con un agravante, porque lo que les propone el Estado a la gente que le va bien,
Los que propone el capitalismo, a la gente que le va bien es, oye, si tú trabajas, aunque sea mucho, pero puedes comprarte tu coche, tener tus vacaciones, comprarte tu bono para ir a ver tu equipo favorito, puedes ir a discoteca, te puedes drogar, incluso si tienes suerte te va a ir bien la vida y si sales guapo o guapa, vas a ligar a tope y esto, claro, hay mucha gente que le va muy bien y que lo que la izquierda o los revolucionarios les proponemos es, oye, espérate que vamos a pasar un poquito de hambre, ¿vale? ¿Nos parece bien? Y vamos a destruirlo todo. Para una vez destruido, porque hay que hacer cierta apología de la destrucción, como dice la canción, porque de destruir lo viejo nacerá lo nuevo. Sí, pero esa frase que me enseñó a mi hija que decía, todo el mundo quiere volver a la naturaleza, pero nadie quiere hacerlo andando. Vale. Es que, es decir, la seducción del sistema para una buena parte de la población, y ahí entra la socialdemocracia, por supuesto, porque esa transformación entre clase obrera desposeída, hambrienta y harapienta, se convierte en clase obrera consumidora, ciudadana, y que cree que está en el mejor de los mundos posibles, porque ¿qué es lo que me propones? ¿Que haga una revolución y me pase como los sandinistas? O que haga una revolución y me pase, no sé, pues como al PRI. O como nos pasó aquí. En el 36, como nos pasó aquí en el 36. ¿Qué me propones? ¿Una guerra? Ojito, con lo que seduce a la gente y con lo que deja de seducir. Es decir, los mecanismos del sistema son muy efectivos. Y yo lo que me sorprende es que todavía estemos aguantando el tirón mucha gente, porque aquí yo creo que el problema no es tanto sino atacar, en realidad, que el sistema está caduco. El sistema está caduco porque hay expresiones del mismo que son absolutamente contradictorias y nos van a llevar al fin. Yo, eso de que el Estado, y acabo, de que el Estado va a desaparecer, Manolo ha hecho ahí una bifurcación interesante. Bueno, exactamente, el modelo norteamericano, el modelo del neoliberalismo puro y duro es, el Estado queda para legislar y para mamporrear. O bien a nivel interior a quien se subleve, o bien a nivel exterior a que no se deje quitar lo que a mí me hace falta. Ese es el papel. Y luego, servicios sociales, anda y púdrete, seguridad social, es decir, aplican la lógica muy esto de los negacionistas, ¿no? De estos de que dicen que la Tierra es plana y que Dios nos hizo de golpe en 7 días, ¿no? A toda esa gente pues dicen, no, es que tú has nacido pobre, es que no te has esforzado bastante, jódete. A mí que me cuentas con que tienes que ir en autobuses abarrotados y te detienen porque quieres saltarte el metro. No, yo no tengo por ese problema porque yo no lo tengo. Y esa es la lógica de los mecanismos del capitalismo. Y ahí es donde yo digo, ojito, acabo con 2 cosas. La desaparición del Estado o el fracaso del Estado, incluso en aquellos que no existía ni la necesidad de mantener una escuela, ni un hospital, ni nada por el estilo, acaba en clanes de guerra y lo tienes en estados fallidos como Libia, como Somalia, como Eritrea, como Sudán, etcétera. Ahí no hay Estado. Hay que mandar los clanes, el que tiene más armas y el que más tiros pega. Es decir, la desaparición del Estado no nos lleva sistemáticamente, sino depende de como ha dicho el bien Tony, la correlación de fuerzas, a un modelo de vida u a otro. Y luego, yo quiero acabar. Contra el franquismo, contra Franco, todavía había todo Dios. Pero ¿qué nos pasó? Y esto es un poco batallitas de abuelas o de abuelos. ¿Qué nos pasó? Que cuando cayó Franco descubrimos que no todo el mundo luchaba contra el capitalismo. Claro. Luchaba contra Franco, pero contra el capitalismo ni siquiera muchos de los que nos denominábamos, teníamos muchas etiquetas puestas, maoístas, trotskistas, o sea, anarquistas varios, todos los que tú quieras. O sea, yo soy partidario de que si tengo que llamarle a la socialdemocracia asesina, le llamaré asesina y le intentaré señalar todos sus mierdas y sus colaboraciones con un modelo que ellos no pretenden cambiar, ¿de acuerdo? Pero prefiero llamárselo desde la socialdemocracia. Y antes he puesto ejemplos, pero es que me he olvidado del feminismo. Y precisamente en la explosión de la socialdemocracia, y acabo, en mayo del 68, en la explosión de la renovación,
que desaparezcan las escuelas y los hospitales y los servicios públicos, etcétera, y los trabajadores sociales, me parece que es lo más lógico, porque es que el capitalismo nos ha dado a nosotras la sanidad. A nosotras nos ha dado... Aquí existe el sistema público sanitario porque los capitalistas se volvieron buenos y blandos y dijeron, que vivan un poquito más. Vamos, ni de casualidad. Ni de casualidad. Y recuerdo mi barrio, mi pueblo, Paiporta, donde no había más que un doctor y era privado. Lo recuerdo perfectamente, en los años 70. Un doctor privado, ningún tipo de asistencia, y apáñatelas como pudieras. Vamos, y nos movimos, para conseguir un ambulatorio. Hablabas del censo. La notícia que trobate és referida a les eleccions del 28 d'abril. Diu, el Instituto Nacional de Estadística, INE, ha confirmado un censo de más de 36,8 millones de españoles que están llamados a las urnas el 28 de abril. 36. 36,8. ¿Cuánta gente? Quita los 10 millones que se abstienen y aún los 11 de los fachas, más los 11 que se abstienen, que no tienen ninguna tendencia, aún suman 21, hasta 36, aún quedan otros 15 millones, 21, pues quedarían 20 y pico millones, aún ganaría esa otra gente que... 11 y 11, 22, hasta 36 son 14 los que quedarían por ahí. Bueno, no hace falta que vaya. Más o menos. No hace falta, hay gente de sobra. Antonio, sí, no, yo iba... Alex también lo he visto apuntar cosas así. Siguiendo con la línea esta de un poco de ironía, que me he dado cuenta, os he dicho que yo no iba a ver eso, pero sí, estoy en el límite. Según la esperanza de vida, yo dentro de 15 años tendré 81. Por los pelos podría haber la desaparición del Estado, ¿no? Ojalá. Pero bueno, yo creo que no va a desaparecer del todo. Lo que vamos es a un Estado funcional. Yo en el máximo de adelgazamiento lo vería con 3 ministerios: Interior, Defensa y Justicia. Eso sí que le hace falta a los capitalistas, porque la gente no va a ir a pelear por la Coca-Cola. Bueno, habrá gente capaz, pero la Coca-Cola le dirá a Estados Unidos que invada tal sitio que no le dan agua para hacer su producto. O la Ford, o las fábricas de armas, dirá, invádeme este país, véndele al otro, y ese tipo de cosas. Y contrólame a la gente aquí en el país para que no se me rebote y tal. Esas funciones las tiene que hacer algo, sea el Estado o sea la asociación de capitalistas o lo que quieras. Pero el Estado, en cuanto a ente donde la gente se siente representada, que presta todos los servicios, que te ayuda, ese Estado benefactor o que controla así todos los aspectos de la economía y todo eso, eso sí que se está debilitando y lo estamos viendo. Cada vez tienen más dificultades y sus decisiones tienen menos importancia y menos implicación. Hay empresas que se saltan cuando quieren todo lo que dicen los estados, incluso en los estados poderosos. Es decir, que cada vez pinta menos en las normas que saca y le llaman los bancos y dicen, por aquí no, se va por allí. Y ellos inmediatamente dicen, perdona, que vamos a ir por el otro lado y vamos a hacer esta reforma. Ahí, Tony, te apuntaría... Otro ministerio más. A que no disminuye la inversión del Estado en ejército. Aumenta. No, es la única que aumenta. Y eso que no todo lo ponen en ejército, lo ponen en investigación, lo ponen en marina, mercante... En bueno, todo menos justicia. Exactamente. Y en empresas privadas que fabrican armas. Eso va para adelante, subvenciones. Sobre todo. Eso es hacia lo que vamos, peligrosamente. Alex. Bueno, vamos a ver. Cuando yo he dicho que el Estado, tal y como lo conocemos, se va a disolver, no significa que vaya a desaparecer y vamos a establecer aquí el paradigma de la felicidad libertaria. O sea, no nos confundamos. Entonces, estaba aquí haciendo un croquis para que se me entienda. El Estado... bueno, los servicios sociales que ofrece el Estado actualmente van a pasar por un filtro, que es, si tú cumples la ley, unos mínimos de caridad. Es decir, el momento en que desobedezcas, pues nada, a dormir debajo del puente. Y claro, las leyes pues te pueden poner que ya opinar a la cárcel, por opinar, o por opinar diferente al sistema. De momento ya han puesto que como opines muy diferente te cortan internet. Eso es. Luego, el Estado, digamos, aparato represor. Es decir, lo que hoy en día es la policía, el ejército, la cárcel, no sé qué. Pues eso también lo van a privatizar. Empresas privadas, de seguridad, gente armada, los que se puedan pagar la seguridad, que se la pague, y el que no, que se busque la vida. Todos contra todos. Vale. Y el control social, pues para Google y Facebook, para las redes sociales, ya saben todo. Saben más que tú de cualquier cosa. O sea, saben hasta más que tú qué es lo que quieres. Ya lo tienen todo. Va por delante. Lo tienen clarísimo. Entonces, ya es el algoritmo el que gobierna. Incluso me atrevería a decir que hasta un robot ya pues será capaz de tomar decisiones por ti.
Incluso ya cuando las empresas privadas de seguridad no necesiten ni siquiera seres humanos para controlar la seguridad, pues habrá un robot mandado por Google y Facebook que diga, venga, coja a este señor y hátele. El único Ya robot está. bueno el que te aspira a la casa. Llegará un momento en el que no haya un culpable, sino que sea el Skynet, ¿no? Que decía Terminator. Un poco, es verdad. Y luego el sistema bancario y monetario, que yo siempre digo, joder, hay que cambiarlo, porque eso es horrible, el dinero fiduciario, que nos condena al crecimiento perpetuo, que no hay manera de solucionarlo. No nos creamos que lo van a cambiar también por una especie de autonomía o de soberanía monetaria, aunque sea a nivel estatal o lo que sea. Nada de eso. El sistema bancario va a pasar a ser multimonetario. O sea, en los próximos años lo que vamos a ver es un sistema multimonetario en el cual tú tengas en un aparato móvil o, vete a saber, igual en un chip, una especie de multicartera con monedas aceptadas por las grandes multinacionales. Ya estaba sacando Facebook su moneda, ¿no? Facebook, Amazon ya tiene su moneda. O sea, es decir, criptomonedas, van a sacar ellos sus criptomonedas, evidentemente, porque ya no va a hacer falta cobrar impuestos. Entonces, pues claro, el Estado lo va a privatizar. Lo vas a dejar en manos de grandes corporaciones. Entonces, hacia lo que vamos es, en un escenario de escasez absoluta, es a un totalitarismo impuesto por las multinacionales. Y lo que estamos viendo ahora en la tele, estos debates, estos tíos aquí en la televisión y no sé qué, es una mascarada tremenda. Y no hay ningún partido, ninguno, que ponga encima de la mesa, al menos de los que dan espacio a los medios de comunicación, digan, oiga, para evitar este estado totalitario que acabo yo de describir, tenemos que romper los acuerdos de la Unión Europea, salir del euro, salir de la OTAN, tener soberanía monetaria, romper con el crecimiento económico. ¿Dónde está esa propuesta? Que ya no es que digas que sea de izquierdas o lo que sea, me da igual. Es decir, es que es de sentido común que la tendencia hacia la que nos está llevando este sistema es hacia eso. Y ninguno de los partidos que se nos presenta el domingo a estas elecciones dice esta boca es mía para decir, oiga, denuncien esto, que esto es lo que están haciendo, que el proyecto de esta gente, de las élites, es convertir el Estado en regalárselo a las multinacionales. Por eso les interesa que haya conflicto, pues que si los inmigrantes, que si no sé qué, que si tal, o sea, nos distraen. Se nos acaba el tiempo. Y hay convocatorias que dar también. Podríamos estar debatiendo hasta el domingo. Hasta el sábado. Aprovechando la jornada de reflexión que se también. aplica la ley esta antidemocracia. A ver, vamos concluyendo ya con convocatorias y con lo que sea, pero sí, hay que con concluir convocatorias ya. sobre todo. Bueno, voy a contar alguna cosa que tenemos por las dos partes mías. Por un lado, en la CGT del puerto de Sagunto esta tarde habrá un debate sobre la abstención activa y tal, no tampoco es una campaña, me han invitado y vamos a ir allí, y entonces será un debate sobre qué es la abstención activa el viernes 8 a las 7 de la tarde en la calle del Trabajo. Lo de Sagunto lo tienen así de claro, sí. Calle del Trabajo, al lado de la Plaza 1 de Mayo. Mejor sitio para poner local lo han encontrado. Bueno, pues allí en el local de la Confederación en el puerto de Sagunto esta tarde. Es un debate, 8, que no vais a hacer proselitismo, ¿no? No, me han dejado 20 minutos escasos y después ya cada uno dirá lo digo que por quiera. Algunos comentarios que veo por redes, que sí, parece que... O sea, nada, es un debate sobre una cuestión que está abierta y que hay gente que le interesa, ¿no? Sin nada más. Bueno, pues esta tarde, 8 de noviembre, a las 7 de la tarde, en el puerto de Sagunto. Luego hay una propuesta para el sábado 16, o sea, no este, sino otro, siguiente, a las 10 de la mañana para una asamblea en el local de CGT de Valencia, la avenida CID 154, de mujeres y hombres también, evidentemente, pero que está encaminada a preparar la manifestación, la campaña del 25 de noviembre, que es el Día Internacional contra la Violencia Machista, ¿no? Importante todos los años, pero cada vez más por lo que estamos viendo, ¿no? Y luego, por parte del Ateneo Libertario al Margen, que también tenemos un par de cosas. El jueves 14 va a comenzar el taller de lectura y escritura que se hace todos los años, ¿no? Pero con planteamientos nuevos y trabajos diferentes. Y entonces se va a comenzar el jueves 14 y será de 19 a 20-30 horas. Es como es normal en la calle Palma número 3 del barrio del Carmen, de aquí de la ciudad de Valencia. Y el viernes 15, o sea, el día siguiente,
El viernes 15 de noviembre a las 7:30 de la tarde, 19:30, también el compañero Rafa Ríos presentará otro libro, que es Veranda 2. Así que en estos sitios pues tenemos cosillas y iremos anunciando más, y sobre todo, como no da tiempo a contarlo todo y algunos ni siquiera tenemos constancia o noticias hasta del lugar o la hora, pues que miréis en las páginas. ya me ha pasado como al compañero. No hagas un Pablo Iglesias. Como al compañero de la mamada. No. En las páginas web o en Facebook del Ateneo Libertad al Margen y de CGT tenéis información de todas estas cosas. Bueno, en Radio Clara, en muchísimas. Afortunadamente a nosotros no nos han cerrado aún. No sé si es que no somos revolucionarios, pero estamos en ello. Hippie, algo que... Hombre, recordar. yo es que el debate que hemos tenido hoy es, como decíamos, podía ser muy largo, muy extenso y inacabable. Por lo tanto, a mí me gustaría salir de los esquemas un poco simplistas de qué va a pasar el domingo o cosas... Eso ya lo comentaremos el lunes. Sí, lo comentaremos el lunes, pero yo me gustaría hacer un llamamiento a que la gente reflexionara un poco en clave de saber distinguir lo que es táctica, estrategia y finalidad. Así dicho de golpe, pues claro, lo único que hago es añadir más elementos para la confusión, pero para mí nunca me ha entusiasmado, no creo en las instituciones, que no creo que se pueda arreglar gran cosa desde ahí, creo que hay otros caminos, hay otras formas de hacer, además más interesantes en todos los ámbitos, en los ámbitos vivenciales, pero también en los ámbitos teóricos, pero también soy consciente de que lo que determina lo que tengamos que hacer serán las circunstancias, y no voy a juzgar ni de una manera peyorativa a quienes votan, ni tampoco a quienes no votan. Cada cual que haga lo que crea que tenga que hacer. Se debe saber leer el momento, y hay gente que le llevará a una conclusión y a otra gente nos llevará a otra. Por lo tanto, desde aquí creo que lo importante no es lo que suceda solo el domingo, sino lo que tenemos, las tareas que estamos realizando muchos colectivos, muchas personas, en cosas absolutamente o prácticamente invisibles. Y si tiene algo de sentido estos medios, y tiene sentido los medios que la gente lance y tal, es precisamente para darle voz y darle visibilidad a todos esos esfuerzos. Espero que el martes, cuando hagamos el siguiente programa de desempleadas, podamos hablar con la gente de Alacant, que está con el tema de los impagos de la renta valenciana de inclusión, precisamente una situación derivada de una confrontación política muy ajena a las personas que están padeciéndola. Pues eso será el martes 12 de noviembre, cuando tengamos este espacio, es decir, Nada, martes que viene. el martes siguiente. Alex, ¿algo que decirnos tú? Yo creo que la catástrofe es que todo siga igual, decía un meme, ¿no? O sea que... Pero es que nada sigue igual. Siempre podemos ir a peor. Nunca. Claro, lo que pasa es que ya llega un punto en el que dices, bueno, a ver, ¿cuándo vamos a tomar aquí? No voy a hacer apología de nada, que luego igual no puedo decir nada más, porque aquí no me gusta autocensurarme, pero ¿cuándo vamos a ejercer el poder que nos corresponde y dejar de donárselo a personas que están pensando en su puñetero asiento y encima con un cortoplacismo tremendo? El otro día oía a favor, fíjate, a un señor hablando de que prefería las monarquías antiguas que las democracias actuales, porque el monarca por lo menos le veías, y si se pasaba de cobrar más del diezmo, pues la gente no se lo hubiera tolerado, porque le veían ahí gordo con las amantes y tal, y claro, le hubieran rebanado el cuello, y que sin embargo a los ahora como somos todos el Estado, pues no se puede hacer nada. Dice, ahora ya, ¿sabes? O sea, como que toleramos todo. Hombre, han muerto más reyes que presidentes. Sí, claro. A ver, convocatorias que no llegan. Pañuelos para la història, projecció de la pel·lícula a càrrec de la Plataforma per la Memòria del País Valencià, divendres 8 de novembre a les 20 hores en la Societat Coral El Micalet. També ens arriba una convocatòria d'una manifestació que convoca l'Esquerra Independentista també el 8 de novembre a les 7 de la vesprada, li diuen democràcia i no és. També el 8 de novembre a les 7 de la vesprada, primera assemblea Zadí València, no a la guerra al nord-est de Síria, al centre social ocupat anarquista l'Horta. Finalitzem i a la pròxima més hippie des del grup de treball per l'amnistia social, Àlex Corrons,
analista polític, i Antonio Pérez Collado des de la CGT i l'Ateneu Llibertari al Margen. Salut i fins la propera. Salut a tots. I jo m'acomiade fins demà. Salut. Fins demà no, fins dilluns. Salut. Tómate un día de descanso. Demà a reflexionar. Salut. Somos los que